comenzar del 1. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. Aunque vamos a pedirle ayuda a Dios que nos ayude a exponer su palabra. Señor, bendito Padre amado, solamente queremos entender más su palabra, Señor, porque si queremos hacer lo que usted nos manda, necesitamos saber lo que usted nos manda, Señor. Señor, ayúdanos a entender más su palabra. No queremos ser esos hombres que después de tantos años todavía seguían teniendo necesidad de leche y no podían digerir el alimento sólido. Queremos crecer en la gracia y en el conocimiento de su palabra, pero sabemos, porque lo dice su santa palabra en Juan 15, que separados de usted nada podemos hacer, que usted es la vid y nosotros solamente somos pámpanos, que separados de usted nada podemos hacer, Señor, que solamente el que permanece en usted, ese es el que lleva mucho fruto y todavía más fruto. Señor, mi Dios del cielo, ayúdanos a permanecer en usted, Señor. Sabemos que no es fácil, Señor. Si fuera fácil, las iglesias estarían repletas, Señor. Pero, Señor, usted inquieta nuestro corazón a guardarnos, a alimentarnos, a compartir de su palabra, Señor. Señor, no podemos dar lo que no tenemos, Señor. Denos de su palabra para poder compartir su palabra. Gracias en el nombre de su Hijo, mi Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Entonces, ¿para qué dice Primera de Pedro 2:2? Desechando pues toda malicia. Entonces recuerde, y usted puede leer el contexto, todo lo que está, porque es el llamamiento a una vida santa, lo que está haciendo aquí el apóstol Pedro, comenzando desde el versículo 13, ¿verdad? Está diciendo que nos ciñamos los lomos de vuestro entendimiento, que seamos sobrios, que no nos dejemos. Al apóstol también se refería como agua sin nube. Llegaban y les enseñaban nube sin agua. ¿Cómo dije? Agua sin nube. Nubes sin agua, ¿verdad? Porque son llevados de aquí para allá, el aire las lleva y las trae, y así son. Venían con nuevas teologías, son nuevas enseñanzas, los epicúreos, y comamos y bebamos porque mañana moriremos, era uno de sus dichos de estos hombres allí, de los romanos, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que estar bien cimentados, tenemos que saber que la roca de nuestra salvación es Cristo. Amén. Por más que atractivo que parezca otro evangelio, dice que si alguien les presenta otro evangelio, sea anatema. Entonces tenemos que tener cuidado. A veces quisiéramos para agradar a las personas presentar el evangelio de manera diferente, pero lo que dice la palabra de Dios es lo que tenemos que compartir. Sergio, bienvenido. ¿Qué dice la iglesia, hermano? Bienvenido. Entonces, llamamiento a una vida santa, y por eso nos dice aquí, ¿y cómo pueden llegar a esa vida santa? Aquí ya nos dice en el 2:1, ¿cuál es el resultado de que queremos tener esa vida de santidad? Bueno, si queremos vivir en santidad, es lo que nos está diciendo el apóstol, tienen que desechar toda malicia, la malicia del corazón. Ustedes han escuchado esa palabra, porque engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién lo conocerá? Solamente el Señor. Entonces, la malicia, tal vez podemos engañar a los demás, pero Dios conoce cuando estamos siendo maliciosos. Malicia, engaño nos resulta familiar esa palabra. Y luego también dice la palabra de Dios que hay personas que son engañadores y siendo engañados, porque así es este mundo de engañoso, ¿verdad? Que sí. Entonces hay personas engañadas y hay otros que son engañados. Dice hipocresía, y recuerde la palabra o el significado en el original, es aquellos que se ponían una máscara para actuar, ¿verdad? Ese es el significado de la hipocresía. Sepulcros blanqueados, se refería a nuestro Señor Jesucristo a los fariseos cuando los encara. Entonces, por dentro muy blancos, por fuera muy bien parecidos, muy bien vestidos, pero por fuera estaban llenos de malicia en su corazón. Entonces el Señor los encara, y eso es lo que al Señor no le agrada, todo esto.
Entonces, si queremos vivir una vida santa, es lo que tenemos que desechar. ¿Desechar? ¿Qué hacemos nosotros para desechar? Bueno, lo tiramos y ya no lo recogemos. No andamos pensando, ¿dónde se me dio la basura aquella? Que lo desechas y te olvidas. No lo quiero más. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía. ¿Y qué más? ¿Qué le parece eso de las envidias? Si el Señor nos llama a tener contentamiento con lo que tenemos, amén, a no compararnos con los demás, ni física, ni espiritual, ni materialmente. Tenemos que tener contentamiento. Ahí es en donde empezamos a tener esa vida nueva. No tenemos por qué tener afán de tener lo que otros tienen. Si el Señor quiere que lo tengamos al tiempo de Dios, nosotros también lo tendremos, amén, porque esa es la palabra de Dios. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Entonces dice, desear como niños recién nacidos la leche espiritual, y yo creo que las que han sido madres de familia nos pueden dar o ampliar un poco más cómo desean los niños recién nacidos la leche. No importa si es en la madrugada, no importa, ellos quieren puntualmente, tal vez cada 3 horas, yo no sé si cada 4 horas, pero como niños recién nacidos, y no la piden, déjame ver si mi madre me puede dar mi lechita, la piden desesperadamente. Ellos quieren asegurarse de que su madre sepa que el niño tiene hambre, amén. Entonces nosotros también tenemos que desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Hay 2 tipos de personas en la iglesia, los que somos salvos y los que no somos salvos. Pero entonces, ¿por qué dice para que crezcáis en salvación? Y estuve buscando otras versiones, si lo puede usted leer, dice para que crezcamos en salvación. ¿Y por qué, hermano? Si yo ya soy salvo, ¿cómo es de que voy a creer en salvación? Bueno, cuando vamos desechando toda malicia, toda mentira, toda envidia, si el Señor nos sacó de ese pozo de lodo cenagoso, nos vamos alejando cada vez más de Él. Cada vez vamos rechazando más la envidia, cada vez vamos rechazando más la malicia, cada vez vamos siendo más como el Señor y menos como nosotros. Entonces vamos creciendo en salvación, amén. No es para ser salvos, sino porque somos salvos, porque ya entendemos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Es por eso que queremos apartarnos cada vez más de ese pozo de lodo cenagoso donde el Señor nos sacó. Entonces, por eso cuando empezamos a crecer en la gracia y en el conocimiento de Dios, nos apartamos. Sabemos cuál es el resultado del pecado. Aunque alguien llegue, mira, ¿y por qué no lo haces? No, yo ya he estado ahí. Y cuando me hablan los hermanos, no, ya viene bajando, no, yo voy subiendo, ya al mundo no regreso, hermano. Ya sé cómo está el mundo. El mundo es traidor, el mundo es engañoso, el mundo es hipócrita, el mundo es envidioso. Todo eso es el resultado de vivir en la carne. Pero nosotros ya no estamos, aunque estamos en este mundo, ya no somos de este mundo. Tenemos que irnos alejando cada vez más de donde el Señor nos sacó, de ese pozo de lodo cenagoso, y viviendo cada vez más, pareciéndonos cada vez más al Señor. Aunque tengamos razón para regañar, ya no regañamos. Aunque tengamos razón para gritar, ya no gritamos. Y a veces nos sorprendemos y decimos, ese tiene que ser Dios. Porque ese ya no soy yo. Gracias, Señor, porque ahora ya no vivo yo, porque ahora Cristo vive en mí. Amén. Amén. Es lo que tenemos. Entonces no podemos decirles a los hermanos que Cristo vive en mí y si nos estamos pareciendo igualitos a cuando éramos antes, ¿verdad? Bueno, si es que, por eso dice, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, entonces por eso es importante que sepamos si somos salvos, que tengamos esa seguridad. Si nuestro nombre se ha inscrito en el libro de la vida, va a haber un resultado, pero el cambio no viene de tanto leer, sino el cambio viene porque el Espíritu Santo nos inquieta. El Espíritu Santo, podemos estar escondidos de todos, pero el Espíritu Santo ya está ahí y lo estamos entristeciendo. Podemos escondernos del pastor y de los demás, pero de Dios nadie se esconde. Entonces es uno de los resultados de haber sido salvos, el querer agradarle a Dios. Nos ponemos tristes cuando desagradamos a Dios. Cuando estamos sintiendo envidia, y eso es algo muy peligroso, porque la envidia no se ve como el que anda alcoholizado o como el que anda drogado, pero sigue siendo pecado la envidia. Necesitamos ponérsela al Señor. Señor, estoy teniendo envidia de esto o del otro. Lo pongo yo no quiero andar así, envidioso, yo no quiero ser malicioso, yo no quiero desear lo que tal vez no va a ser para mi bien. Tal vez estoy pidiendo una troca como la que trae, y si no va a ser de bendición, mejor no la quiero. Entonces empezamos a hacer su voluntad, ¿verdad? Que es lo que pedimos en el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado. Es la oración modelo, no quiere decir que lo tenemos que repetir
constante o muchas veces, sino que cuando le preguntan los apóstoles a nuestro Señor Jesucristo, enséñanos a orar, les dice, y vosotros oraréis así: Padre nuestro. Dios quiere que lo conozcamos primero como Padre que como Dios, que es nuestro papá, que nos ama, que nos provee, que nos cuida. Y luego, Padre nuestro que está, que reconozcamos que Él está, su autoridad es sobre toda autoridad, que Él está por encima de toda autoridad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Él es santo, santo, santo. Santo quiere decir ¿qué? Apartado, apartado del pecado. El pecado nosotros, pero Él es apartado porque Él es santificado sea tu nombre. Y luego, ¿qué más dice? Venga a nosotros tu reino en la tierra como en el cielo. Y luego decimos, hágase tu voluntad. Ahí es en donde está la gran interrogante. ¿Estamos dejando que Dios haga su voluntad en nuestras vidas? ¿O estamos queriendo que Dios haga lo que nosotros queremos? Tenemos que dejar, si hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo, no solamente como nuestro Salvador, muchos aceptan la necesidad de Cristo como su Salvador, porque estamos presos, muertos en nuestros delitos y pecados. Pero no solamente Dios quiere que le reconozcamos como nuestro Salvador, sino como nuestro Señor. Y recuerde la diferencia del significado entre obedecer y someter. El obedecer es estar de acuerdo con lo que me dice, pero el someterme es obedecer sin saber las consecuencias o lo que me están pidiendo. Entonces por eso tenemos, ¿y qué creen? A las mujeres les llama hacer someterse a sus esposos. Entonces tal vez no entendemos por qué los hermanos quieren pagar el recibo de luz mañana, pero si los hombres, si los padres están, entonces tenemos porque tienen que tener una vida de sometimiento. Y nosotros estamos sometidos a Cristo. Amén. Entonces todo tiene un orden y Dios nos lo va enseñando a través de su palabra. No solamente para salvación, alejarnos, pero para estar también bien equipados. ¿Para qué dice? Para que crezcamos en la gracia y en el conocimiento. Por eso es importante vivir una vida en santidad. Y podemos irnos allá a 2 de Timoteo 3:16, hermanos. Todavía te pega mucho. 2 de Timoteo 3:16, ¿verdad? Léanlo, hermana. La palabra de Dios dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ok, entonces cuando reconocemos la autoridad de Dios, ¿verdad? Estábamos diciendo a lo que encontramos en el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo. Entonces reconocemos la autoridad suprema del Señor. Los que hemos creído, los que hemos visto todos los atributos del Señor, entonces ya conocemos que Dios está sobre toda autoridad. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Amén. Amén. Y entonces aquí, y léanoslo otra vez, hermana. Entonces, ¿qué dice ahí? La palabra de Dios dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ok. Fíjese nada más, toda la escritura es inspirada por Dios. Pero si ya reconocemos esa autoridad, entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que obedecer la palabra de Dios. Porque sabemos de quién viene. Los autores han sido inspirados por el Espíritu Santo, pero en realidad es Dios el que nos habla a través de su palabra. Amén. Entonces tenemos que recordar eso, pero Dios no nos va a pedir una cosa que nos haga, ese es el amor de Dios. Dios no nos va a pedir algo que nos haga daño. ¿Para qué tenemos que obedecer todos sus mandamientos? En el 17, ¿qué dice? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces Dios no nos va a pedir nada así porque sí. Dios nos está pidiendo que enseñemos y que permitamos que alguien más nos enseñe, porque en realidad nuestro maestro es solamente uno, nuestro Señor Jesucristo. Y todos los demás vendremos siendo discípulos del Señor. Amén. Es por eso que a veces nosotros estamos aquí y a veces estamos sentados, porque el que nos enseña es el Señor a través de su palabra. Amén. Entonces, pero ¿por qué no lo está pidiendo? Bueno, ¿eso tiene algún propósito? Claro que tiene un propósito. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado
para toda buena obra. Recuerde que tal vez alguien se va a acercar en la calle a pedirle dinero, tal vez alguien le va a pedir, pero usted tiene que tener el discernimiento. Tengo que ayudar a este hombre, tal vez lo que le doy le va a hacer más mal que bien. Entonces Dios nos va dando el discernimiento y la sabiduría, pero todo es a través de su palabra. Amén. Amén. Es bonita la palabra de Dios, ¿verdad? Amén. Necesitamos hacernos preguntas para el mismo texto. ¿Para qué? ¿Para qué es buena la palabra de Dios? Cuando estudiamos, recuérdese, las palabras para entender un texto es ¿por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y a quién? Son 5 preguntas que nos tenemos que hacer para poder entender un poco más la lectura. Entonces, ¿para qué, hermanos? Si enseñamos a todos los demás, ¿para qué es? Para que sea un hombre preparado para toda buena obra. Ok, para redarguir, tenemos que redarguir. A veces, aunque no les guste a los demás, tenemos que redarguir. Tiene que ser el Espíritu Santo. Amén, porque la exhortación, si no viene acompañada de amor, solamente es regaño. ¿Un sinónimo de redarguir, no? Un sinónimo de redarguir, yo creo que redarguye, yo creo que es para corregir, para instruir en justicia. ¿Cuál sería un sinónimo de redarguir? Sería para instar, para inquietar a alguien, para que cuando le enseñamos la palabra de Dios a veces queda como inquieto, ¿verdad? Lo redarguimos. Búsquela a ver si es, yo entiendo eso por redarguir, es como que a veces tenemos que regañarlo a veces, pero si solamente viene de nuestra propia cuenta, yo creo que no tiene sentido. Tenemos que acompañarlo con el amor, porque dice la palabra de Dios en 1 Corintios 3, que si yo puedo hablar lenguas angélicas y si no tengo amor, nada soy. Si puedo mover una montaña de un lado a otro y si no tengo amor, nada soy, porque el amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta, porque el amor nunca deja de ser, porque las profecías se acabarán, pero el amor nunca deja de ser, porque Dios es amor. Amén. Hermano, bueno, aquí algo busqué aquí. Dice, dice, en un diccionario bíblico significa, dice, o a alguien, dice, no solo con una opinión, sino presentando la verdad para que la persona vea su error y se arrepiente, llevando a un cambio de vida, siendo el Espíritu Santo, dice, quien principalmente redarguye al creyente. La palabra viene del latín, dice. Sí, gracias, hermano. Entonces, ven, yo creo que sería un sinónimo entonces de exhortación, porque no podemos nosotros regañar. Siempre tenemos que pedirle la ayuda y la dirección al Espíritu Santo. Amén. Porque Él es el que está poniendo en aquella persona el escucharnos. Entonces, es Dios a través de su palabra, es Dios a través del... Entonces, nosotros, ¿qué estamos haciendo? Solamente somos esos instrumentos en las manos del Señor. Amén. Entonces, ¿para qué más? Entonces, para redarguir, para enseñar. Tenemos que enseñar, y yo estaba viendo, y eso es algo de lo que tal vez ahorita voy a avanzar un poco, pero vamos a Hebreos 5, hermanos. Vamos a Hebreos 5. Entonces, Dios no quiere que nadie perezca. Amén. Hebreos 5 es del 12 al 14. Amén, ¿ya lo tenemos ahí? Amén. Ok, fíjense nada más, y podemos leer desde el 11, podemos leer. Amén. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Sí, ¿lo encontraron? Amén. Sí, hermano. Hebreos 5, capítulo 5, versículo 11, del 12 está el hermano. Sí, ajá. Ok, bueno. Entonces, y podemos seguir leyendo, pero mire aquí acerca de esto. Entonces, cuando nos está diciendo acerca de esto, ¿qué es esto? Es una de las preguntas para entender el texto, ¿verdad? ¿Cuál es esto de lo que nos está hablando? Bueno, para entender el texto tenemos que leer ¿cuál?
El contexto, ¿verdad? Entonces, el contexto es el que se encuentra antes del texto. Entonces, ¿de qué es lo que nos está hablando ahí en Hebreos un poquito antes? Está hablando de nuestro sumo sacerdote, ¿verdad? Está hablando no solamente de nuestro Señor Jesucristo, sino que también hace la introducción o menciona a Melquisedec como el sumo sacerdote del Antiguo Testamento. Y de Melquisedec sabemos que es un personaje místico o misterioso, que no sabemos dónde surgió ni dónde terminó. No sabemos quién lo instituyó, pero sí sabemos, porque lo dice su santa palabra, que Abraham se acerca y le rinde sus diezmos a Melquisedec. Y nuestro sumo sacerdote en el Nuevo Testamento es nuestro Señor Jesucristo. Y les empieza a decir eso porque este es el ministerio que nosotros tenemos, hermanos. Esto es lo que Dios nos ha encomendado: presentar la obra redentora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, presentársela a los que no han creído, que sepan que todos los pecados que ellos han cometido, Cristo los pagó en la cruz del Calvario, que reciban esa esperanza, que no importa qué tan pecadores hayan sido, el Señor ha muerto en la cruz para perdonar todos sus pecados. Eso es, por eso dice, les está hablando del sumo sacerdote, y por eso dice, acerca de esto tenemos mucho que decir. O sea que toda la escritura está hablando de nuestro Señor Jesucristo, directa o indirectamente. Por eso dice, acerca de esto tenemos mucho que decir. Y acuérdese que el autor de Hebreos también es desconocido. Wow, no le crea a usted esa inquietud. Wow, también es desconocido. Muchos decían que era Apolos por el estilo de escritura y la sabiduría que muestra. Muchos decían que era también el apóstol Pablo, ¿verdad? Pero hemos visto en estudios anteriores que no sabemos quién es el autor. Lo que sí sabemos es que muestra mucha teología aquí. Y el sumo sacerdote, como nos lo habla aquí, la obra redentora. Entonces dice, acerca de todo esto tenemos mucho que decir. ¿Y qué dice? Y difícil de explicar. ¿Cómo le explico a uno de las personas? ¿Cómo le explico a los que vienen sin esperanza? Cuando ya está su vida destrozada, cuando han tomado malas decisiones, cuando tal vez hemos estado envueltos en accidentes o hemos estado manejando alcoholizados. Lo digo por mí. ¿Cómo me explicaban que todavía tenía una esperanza? ¿Cómo me explicaban que todavía tenía esa salvación a través de su Hijo? Solamente cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y yo decía, no puede ser que sea así de fácil. Bueno, dice la palabra de Dios ahí en Romanos 10 que, mire, yo no he puesto la palabra lejos de ti para que digas, ¿dónde iré, cruzaré el otro lado del mar? Sino que cerca de ti he puesto la salvación. En tu boca y en tu corazón, dice la palabra de Dios. Solamente tienes que creer en tu corazón que Cristo murió por tus pecados y que resucitó al tercer día, y confesarlo con tu boca. Amén. Amén. Es por eso que dice, no es demasiado difícil, no pienses que tienes que ir al otro lado del mar. Solamente necesitas aceptar tu condición de pecador. Y ahí en Romanos nos revela, y en muchas otras partes de la Escritura nos revela que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos éramos pecadores, hermanos, todos somos pecadores. Pero cuando nos acercamos al Señor, por eso dice que es difícil de explicar, porque cuando nos acercamos y aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, el Señor ya no nos mira a nosotros, sino que la sangre de Cristo nos cubre. Y por eso podemos acercarnos confiados ante el trono de la gracia. Amén, gloria a Dios. Y hallar gracia y oportuno socorro. No solamente socorro, oportuno socorro. El socorro que ocupamos en el momento perfecto y el tiempo perfecto. Gloria a Dios. Gloria sea al Señor, hermano. Entonces, por eso dice, tengo mucho que hablar del texto. ¿Y por qué es difícil de explicar? Ahí no lo dice. ¿Por qué es difícil de explicar? Por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque cuando presentamos el Evangelio de la Salvación, unos están ocupados, uno mejor otro día lo hago. Yo lo digo por mí, todo esto lo digo por mí. ¿Será que mejor otro día? Y me decían, haz otro tipo de... Y rápido las hacía. Mi mamá me dio una oración de no me acuerdo qué santo y me la puse en la bolsa cuando crucé el desierto. Y yo decía, no, y no podía esa oración, hacer la oración de fe, invitar a Cristo como mi Señor y Salvador. ¿Y por qué? Pasaba posponiendo mucho tiempo lo que tal vez que el Señor tuvo misericordia de mí, pero tal vez hoy es el último día que vivimos. Y las malas decisiones que hemos tomado aquí, las hemos tomado, pero ¿dónde pasaremos la eternidad? Es por eso que Cristo no ha venido. Dios no quiere que nadie se vaya al infierno. Dios sigue siendo ese Dios de amor. Quiere tanto, desea tanto nuestro bien, tiene tanto amor para nosotros, que mandó a su Hijo para morir en la cruz.
Por razón, pero nos hacemos tardos para oír. Se endurece nuestro corazón. ¿Quieres invitar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Yo creo que mañana. Es que me da pena. Yo me sentaba allá, se me hacía una milla, hermanos, de ahí a aquí. No quería caminar porque dice que la palabra de Dios, que aquel que se avergüence del Señor aquí en la tierra, el Señor se avergonzará de ellos allá en el cielo. Entonces tenemos que profesar nuestra fe, tenemos que confesarlo con nuestra boca, pararnos y decirlo aquí al frente: quiero invitar a nuestro Señor Jesucristo, quiero invitar a Cristo como mi Señor y Salvador, me arrepiento de todos mis pecados, confieso que hay solamente un camino para llegar a usted, lo invito como mi Señor y mi Salvador a mi cuerpo. Y el Señor viene. Yo no sentí nada ese día, pero el Espíritu llegó, hermanos. Y cuando andaba por allá en el mundo, tal vez yo andaba en el mundo, pero ya había algo yo decía algo en mí, ahora sé que es el Espíritu Santo, pero antes decía, hay algo que ya no me deja tomar como antes, hay algo que ya no me deja disfrutar, nadie me ve, pero hay algo aquí que no me deja. Ese es el Espíritu Santo, me estaba ayudando a dejar el vicio, pues yo le pedí ayuda y Él me estaba ayudando, porque fiel es Dios, amén. No nos dejará pasar más de lo que podemos soportar. Entonces ve cómo es la fidelidad de Dios. Entonces seguimos, fíjense, nada más es un solo versículo. Acerca de esto tenemos mucho que decir. Y luego continúa diciendo aquí, dice, y esto me está redarguyendo a mí, esto me está exhortando a mí, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, o sea que en esta iglesia de los hebreos había personas que estaban atendiendo ya mucho tiempo a la iglesia, pero no estaban enseñando. Algo estaba pasando, no estaban creciendo. No estaban creciendo en la sabiduría, en el entendimiento, en el conocimiento de Dios. Querían seguir sentados en sus bancas. Y esto es a lo que nos está, ahora sí que redarguyendo, se me quedó esta palabra. Dice, porque debiendo ser ya maestros. ¿Por qué? Después de tanto tiempo. O sea que ya ha pasado un tiempecito. ¿Cómo es una evidencia que nosotros hemos que, bueno, un día me dijeron a mí, hermano, usted va a pasar y va a dirigir? No, hermano, no me diga, ¿cómo? A mí me tiembla todas las piernas y pues usted va a pasar, si ha creído y en verdad se ha arrepentido. No, sí he creído y yo, bueno, pues entonces tiene que dar testimonio. Y algún día me vieron tomando, algún día me vieron manejando a altas velocidades, algún día me vieron, oye, ¿no era aquel el que? Sí, era aquel. Pero el Señor cambió mi vida, amén. Tenía que dar testimonio de lo que era mi vida antes a mi vida nueva que el Señor me dio. Eso es lo que estaba pasando, tenía que pararme al frente para que vieran otros en la condición como yo estaba, que reciban la esperanza que Dios es amor, amén. Dios no echa fuera a nadie, hermanos, porque por gracia sois salvos y no por obras, para que nadie se vanagloríe. Porque si fuera por obras, tal vez las obras que son suficientes para mí, tal vez no fueran suficientes para la otra persona. Entonces, ¿quién podría ser salvo bajo su propio parámetro? Tal vez, bueno, yo estoy viviendo una vida agradable, pero agradable conforme a qué. Tal vez lo que era agradable para nosotros, para otra persona no era agradable. Y entonces, ¿cuál es el parámetro? El Señor mandó a su Hijo y dice, ninguno de ustedes, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ni mi hermano Walter pudo, ni mi hermano Roberto, nadie pudo por su propia cuenta. Tuve que mandar a su Hijo a pagarla. Amén. Bendito sea el Señor por su palabra. Entonces, y seguimos ahí, porque debiendo ser ya maestros, entonces eso ya como que está inquietando a los que están ahí sentados, ¿verdad? Ya ha pasado tanto tiempo y sigues nada más escuchando. Ya deberías de ser maestro, ya deberías de estar enseñándole a otros jóvenes, ya deberías de estar enseñando a otros niños, ya deberías ser maestro. ¿Y luego qué más dice? Tenéis necesidad. Pero ¿tenéis necesidad de qué? Ahí viene una palabra clave. De que se os vuelva a enseñar. ¿Qué quiere decir esto? De que ya se lo había enseñado una vez. Usted recuerda cuando está en el trabajo, otra vez, y ya te enseñé esto. Otra vez quieres que te enseñe. Y empieza uno como que, y a veces uno tiene paciencia, pero pasa un día que dice, oye, ya cuántas veces. Bueno, así se sentía el escritor de Hebreos, porque dice, bueno, ya pasó mucho tiempo, siguen sentados, vengo, ya les enseñé. Y siguen todavía, algo está pasando con ustedes. De que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos. Entonces yo creo que cuando podemos compartir a veces de los evangelios, podemos compartir, y no hay nada de malo.
Pero yo creo que esas son las bases de la vida cristiana, ¿verdad? La salvación, como hemos, el evangelio de la salvación, la santificación. Pero cuando nos adentramos cada vez más a la palabra de Dios, pues vamos viendo más a Dios cada vez más de cerca, a sus atributos, a la autoridad de su palabra, a la inerrancia de su palabra, que la palabra de Dios no se equivoca. Y entonces nos vamos enamorando más del Señor. Todo esto es usted, Señor, y usted tuvo misericordia de mí. No solamente fue nuestro Salvador, ahora es nuestro Señor. Amén. Amén. Entonces, ¿cuáles son los primeros rudimentos? Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Entonces todavía tenía que estarle dando su leche al niño. Usted llega a un cierto tiempo, usted trae a su bebé, usted lo arrulla, lo alimenta, lo cambia, pero pasan 2, 3 años, no sé cuántos años, tiene que empezar a dar sus primeros pasos. Y si no, algo está pasando mal con él, algo tiene mal el niño, hay que llevarlo al doctor, oye, no está caminando, pues así está diciendo ustedes, ya deberían de estar más creciditos, dice el apóstol, ¿verdad? Entonces, ¿y cómo vamos a crecer? Solamente hay una manera de crecer y es inevitable cuando usted empieza a comer, cuando empieza a alimentarse de la palabra de Dios, lo quiera o no, va a crecer espiritualmente porque se está alimentando de la palabra de Dios. Aunque el niño crezca, aunque quiera o no quiera, el niño crece porque está alimentándose. Y llega el momento en que ya no quiere su lechita, ahora quiere alimento sólido, ahora dame de lo que tú estás comiendo. A nosotros, a ver, ahora quiero de esto más sólido. Y le dan y empieza. Entonces así es como nosotros empezamos a conocer del Señor, pero queremos alimentarnos. Es más, ya ahora tenemos hambre continuamente. Ahora ya queremos, y por eso dice, dar de gracia lo que recibiste de gracia. Cuando el Señor nos da, ven y prueba esto. Ven y prueba esto, mira la benignidad del Señor, mira la salvación, mira todo lo bueno que es Dios con nosotros, que nosotros merecemos estar muertos. Lamentaciones 3 dice que por las misericordias de Dios no hemos sido consumidos, porque las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Amén. Nos levantamos, ahí está Dios en su misericordia. Debimos haber muerto, pero ahí está su misericordia. Amén. Y empieza a decirle mira, las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Y no dice allí en Deuteronomio 29, porque los secretos de Dios pertenecen a Dios, pero los revelados pertenecen a nosotros y a nuestros hijos. Le compartía a Jaciel, le digo, hijo, wow, gloria a Dios, tiene misericordia de nosotros, y no solamente de nosotros, sus promesas son fieles y verdaderas, y dice que de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos, hasta la 3ª o 4ª generación. Las cadenas de maldición han sido rotas. Gloria a Dios. Todo ha sido hecho nuevo, hermano. Hermano, hay que compartirle eso a los jóvenes. Mira, nosotros éramos esclavos en el pueblo de Egipto. Nosotros éramos castigados. Trabajábamos y no teníamos. Echábamos en saco roto, pero vino el Señor y rompió esas cadenas de maldición y nos introdujo a la tierra que fluye leche y miel. Yo lo creo, hermanos. Ahora trabajamos menos y ganamos más. Ahora donde quieren, muchos dicen, yo ando persiguiendo la hamburguesa. Nosotros no perseguimos la hamburguesa, las bendiciones nos persiguen. Vamos para acá y el Señor nos bendice aquí. Andas allá, hasta acá me llega la bendición, porque así es Dios. Salmo 23, el bien y la benignidad me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Así es el Señor. No le dan ganas de buscar más del Señor. Y hermanos, solamente quiero despertar su apetito para que sigan alimentándose en sus hogares, que reciban la esperanza del Señor. Los que no conocen de Dios, que puedan conocer que Dios no está enojado con nadie, que Dios es ese Dios de amor. Tanto nos ama que mandó a su Hijo. Tenías que morir tú colgado en la cruz, José, pero voy a mandar a mi Hijo para que pague por ti. Consumado es, clamaba el Señor en la cruz colgado. Tetelestai en el original, ¿verdad? Todo tiempo y todavía enseñando, todavía no estamos enseñando. Y luego nos encontramos con unas palabras, y esto es lo que yo quería compartir cuando venía en camino. Tal vez hemos escuchado palabras que o nos alejan porque decimos, no, yo todavía no estoy listo para ese alimento, o nos crean esa sensación de quererlo digerir. La palabra exégesis o la homilética, y solamente no debemos dejar que esas palabras nos espanten, porque la homilética solamente son
leyes de interpretación, ¿verdad? Entonces, y estaba investigando porque ¿en dónde es en donde estaba investigando? Sí, la hermenéutica, hermanos. La hermenéutica es solamente son leyes de interpretación. Son leyes que deben de seguir. Incluso los abogados, los médicos, todos ellos tienen un tipo de hermenéutica, pero nosotros tenemos que adherirle la palabra bíblica. Hermenéutica bíblica, entonces son las leyes para interpretar la palabra de Dios. Eso es solamente lo que... Pero a veces no queremos meternos tanto de fondo, pero tenemos que seguir creciendo. Si ya podemos entender hasta cierto punto, ahora tenemos que adentrarnos más a la palabra de Dios. Entonces esas son las leyes. ¿Y cuál es la diferencia entre exégesis? Porque exégesis es extraer la palabra de Dios. Yo no puedo venir y interpretar la palabra de Dios a mi manera. Tengo que hacer una extracción de la palabra de Dios y presentárselas. No puedo decir, miren, aquí yo entiendo. Cuando usted oiga, yo entiendo, yo creo, entonces ahí que la alarma se encienda. Porque solamente lo que necesitamos es la palabra de Dios. Y lo que tenemos que presentarles a todos es la palabra de Dios. Amén. Entonces esas son las leyes, pero la exégesis es cuando ya estoy haciendo el ejercicio de llevar a cabo la hermenéutica, estoy trayendo, respetando las leyes de interpretación, no interpretando nada por mi propia manera ni por mi propio entendimiento, sino traerlo a la palabra de Dios, y la exégesis es cuando se los presento a ustedes. Entonces, y es otra palabra, lo contrario a exégesis es iségesis, que es lo que las personas usan cuando acomodan el evangelio de la prosperidad, de reclámalo y recíbelo y todo. Entonces ellos están, porque aquí como dijo el profeta, tú también tienes. Entonces ahí ya nada más lo están sacando de contexto para presentar un pretexto. Entonces, ¿sí ven cómo? Pero Dios quiere que crezcamos todos juntos. Amén. Entonces, si Dios lo puso en mi corazón compartírselo, tengo que compartírselo. Amén. Entonces esa es la hermenéutica. Y esa donde quería ir, podemos ir podemos continuar, no sé cuánto tiempo me quede, pero es un estudio muy extenso, como dice aquí, tenemos mucho que decir. Es porque debiendo ser ya maestros, los primeros rudimentos, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. ¿Y qué es lo que hacen los niños? Bueno, los niños se enojan fácilmente. Los niños se pelean de cualquier cosa. Los niños no pueden reaccionar con paciencia. Los niños lo quieren ya. Y no les importa si les hace daño o no, porque son niños. Entonces debemos de dejar de ser niños. Y ahí mismo en 1 Corintios 13, vamos a leerlo, hermano Alberto, ayúdenos a leer 1 Corintios 13, todo el capítulo. ¿Cuánto tiempo me queda? Vamos a las 6. Okay, ya. Sí, léanos todo el capítulo, hermano. ¿El 1? Sí, hermano. La palabra de Dios dice así: si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, si no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, todo lo sufre. Todo lo sufre, subraye, todo lo sufre. Todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Pues cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño, juzgaba como niño. Juzgaba como niño.
Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, estos tres. Pero el mayor de ellos. Pero el mayor de ellos es el amor. Amén. Entonces, ¿cuál es el? Si pudiera mover un monte de un lado a otro y si no tengo amor, No. nada soy. Vengo a ser como címbalo que retiñe. Címbalo eran aquellos que ¡ting! Las grandes campanas. No hacía nada. Y si tuviese profecía y entendimiento, pero por lo que les compartía. Entonces ahí está la verdadera definición de amor, que yo creo que en estos días vamos a escuchar mucho esa palabra de amor, pero el verdadero amor es este. El verdadero amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, o sea, no se enaltece, no se cree más que la otra persona, no hace nada indebido, no busca lo suyo. Era mío, pero yo te lo quiero dar por amor. No busca lo suyo, no se irrita, o sea, no se enoja, no guarda rencor, me la va a pagar. El amor no hace eso. No se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Esta es la verdad. Amén, gloria. Y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. San Juan 14:6, ¿verdad? Y todo lo sufre, todo lo cree, todo lo sufre, fíjese, todo lo sufre. Ese es el verdadero amor. El Señor nos manda a amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Póngase a ver todo el maltrato, todos los golpes, toda la humillación, todo lo que el Señor tuvo que pasar hasta morir desangrado en la cruz. Su corazón se partió de tanto castigo que estaba sufriendo. El Señor nos manda a amar a nuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Cuando tienen cualquier error, necesitamos recordar como Cristo amó a la iglesia. Cuando empezamos, es que las mujeres tienen necesidad de amor. Nosotros no tenemos necesidad de amor. Nosotros nos pide el Señor, les pide a las mujeres que nos respeten. Cuando nos hacen pasar vergüenza frente a los demás, cuando no nos obedecen, cuando no respetan nuestra autoridad como cabeza de familia, ahí es cuando nos molesta. Si no nos dan un beso cuando se van, no nos molesta, pero si no nos obedecen, nos molesta. Son diferentes necesidades, por eso somos el complemento. Amén. Porque no es bueno que esté el hombre solo, le haré ¿qué? Su ayuda idónea, el complemento perfecto. Ellas tienen necesidad de una cosa, nosotros de otra. Cuando nos unimos y cuando están 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está el Señor. Amén. Entonces empezamos a caminar como matrimonio, pero unidos siempre por el Señor. Ya no hago lo que yo quiero, sino que estoy sometido a lo que el Señor me manda. Mi esposa ya no hace lo que ella quiere, está sometido a lo que el marido dice. Ese es el orden bíblico. Amén. Qué bonito es. Y cuando empieza a haber armonía en la casa, tenemos que darle la gloria a Dios. Amén. Porque no es enseñanza de hombres, sino que el Señor nos la ha ido revelando a través de su palabra. Y aquí es en donde el Señor ponía en mi corazón, ya con esto termino. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño. Póngase solamente usted a analizar y vaya cómo piensan los niños, cómo actúan los niños, qué es lo que hacen los niños. No se enojan fácilmente, no les dan un dulce, quieren, pues, todo lo que hacen los niños. Puedo ampliar mucho porque tuve 3 niños, ¿no? Pero pensaba como niño y luego cómo juzgaba como niño. A veces pensamos que los demás hermanos están en nuestra contra, pero esa es una mentalidad de niño. No, a ver, yo creo que están ahí, pero a lo mejor están hablando de mí. Mira, esa es una mentalidad de niño, porque nosotros como cristianos no debemos estar amargados, amén. Entonces, si se están riendo, de seguro están contando sus anécdotas o disfrutando de la salvación que Dios nos dio. Pero no debemos pensar como niños. Mas cuando ya fui hombre, dejamos lo que era de niños, amén. Ya empezamos a pensar más maduros. Tal vez mi esposa está reaccionando así porque yo le estoy haciendo esto. No queremos desquitarnos porque el amor no busca lo suyo, porque el amor no es jactancioso ni se irrita, sino que el amor todo lo puede, todo lo soporta. Esa es la palabra, el verdadero significado de... ¿Y quién cree que escribió esta carta a los Corintios?
fue el apóstol Pablo, aquel que andaba dando cartas para que mataran a los cristianos. Dios lo transformó tanto que pudo dar el significado del verdadero amor. Antes lo único que daba era cartas de odio, maten a los cristianos. Digamos, cuando murió Esteban, él estaba ahí, ¿verdad? En el libro de los Hechos. Todos levantaron piedras y apedreaban a Esteban. Esteban empieza a ser usado por el Espíritu Santo, les proclama la palabra, no les tomes en cuenta este pecado. Y ahí estaba Pablo, que incluso todavía no recibía el nombre de Pablo. Saulo, Saulo, cuando se encuentra con el Señor, ¿por qué me persigues? Duro te es dar cosas contra el aguijón, dice el Señor. Duro nos es dar cosas contra el aguijón. No podemos contra el Señor, hermano. Rindámonos al Señor y sigamos pidiéndole la instrucción a Dios. Sigamos creciendo en la gracia y en el conocimiento. Ahora vamos y compartamos a otros hermanos el amor de Dios. Amén.